Cuando quieras, Susana, sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Un nuevo encuentro hoy de los encuentros a la puesta del sol, este ciclo de charlas que estamos desarrollando en la Universidad de Comahue, el Departamento de Física, en conjunto con la doctora Beatriz García, el doctor Santiago Palantonio y Néstor Camino, ¿no? Y también nos acompaña en este grupo que venimos trabajando desde principio de año, gente de la Municipalidad de Piedra del Águila, Martín Rucci, que es uno de los lugares elegidos para ir a observar el eclipse, como estábamos hablando, si es que se puede ir. Bueno, tenemos una página, venimos trabajando en el desarrollo de distintas actividades y el ciclo de charlas es una de ellas. Tenemos esta página que está indicada acá, que los invito a visitarla. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, en particular al expositor de hoy, Gonzalo Tancredi, que la voy a invitar a Beatriz a que haga la presentación de la charla. Así que bueno, bienvenidos a todos, que la disfruten. Muy bien, muchas gracias, Susana. Como siempre decimos, es para nosotros un placer, un gusto que las personas que dan estas conferencias hayan aceptado darlas, por supuesto, pero en particular con Gonzalo voy a hacer una presentación especial, primeramente para agradecerle que nos acompañe. Él es uruguayo, vive en Uruguay y desde allí se está conectando. Y cuando termine esta presentación ya van a saber por qué, además es para mí una persona muy particular y estamos muy, muy contentos de que nos acompañe. Gonzalo es licenciado de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en Uruguay, y se doctoró también en la misma disciplina en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Es profesor y director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República desde el año 2009, un año significativo, porque ese año se celebró el Año Internacional de la Astronomía. En particular, Gonzalo se dedica a estudiar cuerpos menores y cuerpos del sistema solar, y si bien su charla de hoy va a tratar sobre catástrofes extraterrestres y cómo nuestro planeta se ve afectado. Recuerden que todo lo que viene de afuera de la Tierra es extraterrestre, y cómo nuestro planeta se puede ver afectado por esas catástrofes. A mí me gusta resaltar que cuando me propuso esta charla, también me propuso otras, y capaz que alguno de ustedes les va a preguntar al final de su participación sobre el rol absolutamente protagónico que mantuvo en torno unos años antes y que concluyó en el año 2006, relacionados con la reclasificación de los cuerpos del sistema solar, principalmente de los planetas, y la aparición de esa nueva categoría, que ya no debería ser nueva, porque 2006 ocurrió hace tanto tiempo, parece, de planetas enanos. Gonzalo fue una de las personas que hizo la presentación ante la Unión Astronómica Internacional, y bueno, dudamos respecto de eso, y seguramente parte de las preguntas pueden estar relacionadas con qué le pasó a Plutón y cosas por el estilo, pero quiero resaltar el papel de Gonzalo en ese momento histórico para la astronomía, que fue el introducir una nueva categoría entre los cuerpos del sistema solar. Así que, Gonzalo, para mí un gusto enorme que estés acá, y toda tuya la pantalla. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia agradezco la invitación a participar de esta serie de presentaciones. Y bueno, justo antes de empezar hablábamos del momento difícil que estamos pasando, también quizás asociado a la posibilidad de poder disfrutar de este eclipse que van a tener ustedes y que nosotros lo podremos observar parcialmente a menos que tengamos la posibilidad de desplazarnos. Como decía Beatriz, lo que yo voy a hablar es uno de mis temas de trabajo, y es el tema justamente de las catástrofes de origen extraterrestre.
Es un tema que sin duda tiene un carácter interdisciplinario, digamos, porque no es solamente un tema para los astrónomos de las ciencias planetarias, sino también para astrofísicos de otras áreas del conocimiento astronómico, pero también físicos, geólogos, geofísicos, y también, ¿por qué no decirlo?, filósofos, teólogos, porque el tema de la extinción de la vida en la Tierra, de las catástrofes, del apocalipsis en cierta forma, ha sido una de las preocupaciones centrales de la humanidad. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación. Uy. A ver si la estoy pudiendo compartir. Sí, se ve completa la pantalla, varias slides. Está bien. A ver. Bien, aquí. Bueno. Bien. Quizá también complementando esta presentación que hacía Beatriz, yo quiero destacar el hecho del trabajo que estoy desarrollando en este momento como estar a cargo de la visión de sistemas planetarios y astrobiología de la Unión Astronómica Internacional, porque también al final lo voy a comentar un poco, está muy vinculado a esta temática. Entonces, bueno, el título, podemos poner de diferentes títulos esta presentación, La ciencia de las catástrofes, cuándo y cuál es la próxima. Y para enmarcar un poco esta presentación, ustedes ven al fondo una pintura que sin duda van a reconocer. Es la pintura que está en la Capilla Sixtina, en la cual el día del juicio final, que hace justamente mención a la relevancia que en este caso es la cultura cristiana, le ha dado al tema del fin del mundo, de las catástrofes, del apocalipsis. Pero esa relevancia, digo, no ha sido solo a nivel de las culturas, sino también ha estado presente más recientemente. Por ejemplo, esto es una tapa de la revista Newsweek del año 1992, en la cual se planteaba justamente la ciencia del día del juicio final, Doomsday Science. Más recientemente podemos tener también una tapa de la revista The Economist o The Time, hablando del mismo tema, de las colisiones de objetos contra la Tierra. Y ya cercano, estamos hablando de este año, julio de este año, junio de este año, la revista The Economist, en su tapa, también hace mención al tema de cuál va a ser la próxima catástrofe. Y si ustedes ven ambientados acá en el momento de la pandemia y de las máscaras, vemos las otras posibles catástrofes que pueden llegar a afectar a la vida en la Tierra. Entonces, es una preocupación que ha estado permanente a lo largo del tiempo. Y podemos señalar entonces que desde el punto de vista del estudio del desarrollo de la vida en la Tierra, podemos tener dos concepciones que han estado presentes, que por una parte es la concepción catastrofista versus la concepción gradualista. En cuanto a cómo ha ido evolucionando la vida en la Tierra. Y sin duda, hoy en día sabemos que la vida en la Tierra ha estado pautada por una cantidad de catástrofes. Catástrofes que las denominamos como extinciones masivas, que lo que consideramos que es un incremento sustantivo en la tasa de extinción de varias familias con una distribución geográfica amplia durante un corto intervalo de tiempo geológico. En el gráfico que ustedes ven acá, se ve el número de familias en los últimos 600 millones de años, 0 es el presente, y ven cómo ha ido incrementando y cayendo, incrementando y cayendo. Y estas caídas son bastante bruscas, como por ejemplo esta del final del Pérmico o la más reciente del final del Cretácico. Estas extinciones masivas, algunas de ellas muy conocidas, en particular la extinción del Cretácico, porque, como ustedes saben, ha estado asociada a la extinción de los dinosaurios. Acá tenemos
un listado de las 5 grandes extinciones, la del Cretácico terciario hace 65 millones de años atrás, donde desaparecieron del orden del 85% de las especies, pero vamos a destacar esta otra de hace 251 millones de años atrás, la del Pérmico Triásico, en el cual desaparecieron el 95% de las especies. O sea, perduraron, sobrevivieron a esta catástrofe solamente una de cada 20 especies presentes. Y han habido otras, como decíamos, ahí están marcadas estas 5 grandes extinciones. Pero a su vez tenemos que considerar que el proceso de extinción o de desaparición de especies es un proceso gradual. Y en los hechos podemos señalar que el 99.9% de las especies que han habitado en la Tierra están extinguidas. O sea, tenemos un proceso de extinción gradual y una serie de eventos catastróficos que producen una reducción drástica del número de especies o de la diversidad biológica. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que estas catástrofes dan oportunidades a otras especies. Hablábamos de la extinción de los dinosaurios y que sin duda ha sido lo que posibilitó el desarrollo de los mamíferos y de que nosotros hoy en día seamos en cierta forma la especie dominante sobre este planeta. Este es un gráfico similar también de los últimos 500 millones de años, en el cual tenemos el porcentaje de extinción por millón de años. Perdón, la tasa presente de extinción podemos señalar que es del orden de 5 familias por siglo. O sea que si nosotros extrapoláramos esta tasa presente a una escala de millón de años, estaríamos dando que serían del orden de 5.000 familias por siglo. O sea que si quisiéramos poner un punto correspondiente al presente, voy a buscar mi puntero, aquí está. Sí. Si quisiéramos poner un punto correspondiente al presente en este gráfico, ese punto sería por encima del techo, digamos, totalmente fuera de escala, porque sería del orden, como decíamos, de 5.000 familias por millón de años. Y es por ello que muchos autores dicen que en este momento estamos desarrollando una sexta extinción. Estamos jugando una sexta extinción. El tema es que la diferencia sustancial con las 5 extinciones anteriores es la causa. Mientras que las causas de las extinciones anteriores fueron causas que podríamos asociar a fenómenos extraterrestres, a fenómenos geológicos, la causa de esta sexta extinción somos nosotros mismos. Es el desarrollo de la humanidad. Y si somos la causa, también en cierta forma podríamos decir que podemos ser la solución si afrontamos el gran desafío que significa poder mitigar esta sexta extinción que está transcurriendo. ¿Qué ha cambiado en las predicciones sobre el fin del mundo desde la antigüedad, desde la visión de diferentes culturas? En las últimas décadas, la ciencia nos ha permitido conocer cuáles son esas amenazas reales. Como decíamos, que pueden ser fenómenos extraterrestres, fenómenos geológicos, o mismo algunos fenómenos biológicos como nosotros mismos. O sea que podemos reconocer la vulnerabilidad de la Tierra y podemos comenzar a tomar acciones para mitigar estos efectos. Sin duda, el tema de la sexta extinción y las consecuencias de fenómenos como el cambio climático y diferentes procesos de reducción drástica del número de especies están siendo analizados por una cantidad de colegas, no solo desde del punto de vista científico, sino también políticos. No vamos a entrar en esas, sino vamos a pensar un poco más a futuro, un poco más en una escala de, bueno, pensemos, seamos optimistas y pensemos que podemos afrontar esta sexta extinción, que vamos a poder sobrevivir y la vida en la Tierra va a seguir teniendo una gran diversidad, pero ¿qué nos depara el futuro? Entonces, primero hacemos una serie de definiciones sobre la esperanza de vida, que es el promedio de la cantidad de años que vivirá una determinada población nacida un mismo año, si la tasa de mortalidad se mantuviera constante, y la tasa de mortalidad
que la proporción de personas que mueren en un periodo de una población. Lo que vemos es que la esperanza de vida en los últimos miles de años para la humanidad ha tenido un valor más o menos constante, pero en los últimos cientos de años ha tenido un crecimiento muy importante y hoy estamos hablando de valores en el entorno de 70 años como promedio de esperanza de vida a nivel mundial, mientras que antiguamente teníamos valores más en el entorno de los 30 años. No obstante, esa esperanza de vida es bastante desigual en diferentes territorios. Tenemos regiones del planeta como Oceanía, Europa y parte de las Américas con tasas de vida por encima de los 70 y tenemos otras regiones como África con valores en el entorno de los 60. Pero vemos ahí justamente este crecimiento importante que ha tenido en los últimos siglo y algo. Si hablamos de la tasa de mortalidad y analizamos la tasa de mortalidad en los últimos 100 años, vemos que esa tasa de mortalidad ha ido decreciendo. Esta es la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Ha tenido una caída más o menos continua y una cierta estabilización en los últimos 50 años, 70, 80 años. Pero han habido picos como por ejemplo el del año 1918, en el cual está asociado a la pandemia de influenza, o también algunos picos si analizamos datos en diferentes países, como lo que se ve acá. O sea, en general hay esta tendencia, pero hay países como está acá Camboya o el otro creo que es el caso de Ruanda, que ha tenido picos importantes causados en este caso por guerras. Si definimos la mortandad como el evento que produce un gran número de muertes en un corto lapso de tiempo en un determinado grupo humano, podemos considerar que hay tres grandes procesos que pueden llevar a grandes mortandades. Fenómenos naturales de origen biológico, fenómenos naturales de origen geológico o fenómenos artificiales. Las mortandades, estamos hablando de mortandades de humanos, de origen biológico han sido, por ejemplo, las pandemias. Acá tenemos listadas las principales pandemias, como la del Justiniano, la peste negra, que sin duda fue la mayor en el siglo XIV, que afectó Europa, Asia y África del Norte. Murieron del orden de más de 50 millones de personas y un 30% de Europa. O también tenemos la de la gripe española del año, como decíamos, 1918, 1920, a escala mundial, que produjo una mortandad del orden de 20 a 50 millones de personas, del orden del 1 al 3% de la población mundial, o más recientemente el HIV, de la cual todavía estamos transcurriendo. La peste negra fue un patógeno, su patógeno responsable fue una bacteria. La enfermedad que estaba asociada era la peste bubónica y el vector transmisor fueron los roedores. Decíamos, mató más de 50 millones de personas, principalmente en Europa. La gripe española fue más a escala mundial, fue un virus de la gripe tipo H1N1, produce una enfermedad hemorrágica y la transmisión fue un virus mutado posiblemente de cerdos cercanos a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Se estima que infectó del orden de 500 millones de personas y mató entre 20 y 50 millones de personas. Hay una tapa muy famosa que quizás ustedes la hayan visto, de Caras y Caretas, de una revista argentina, creo que de esa época, en el cual planteaba cómo prevenirnos ante la gripe española, muy similar a lo que podemos estar viviendo hoy en día. Si resumimos estas grandes epidemias, bueno, vemos, decíamos, la plaga del Justiniano, la peste negra, la gripe española o el HIV más recientemente. Como todos ustedes saben, estamos transcurriendo una nueva pandemia y de eso voy a referirme muy brevemente. A nivel geológico, tenemos por una parte los terremotos. De los más intensos, la gente que está cercano a la costa pacífica debe recordar lo que fue el terremoto del año 1960 en Valdivia, en Chile, el terremoto más intenso registrado, con una escala Richter del orden de 9.5.
si bien no fue de los más letales. Uno de los más letales se estima que fue el terremoto de Jiangxi, en China, del año 1556, escala Richter 8, que afectó o que produjo la muerte de casi 1 millón de personas, o también más recientemente el de Haití del año 2010, que produjo la muerte a también varios cientos de miles de personas. También podemos considerar respecto a los más dañinos, como el terremoto del año 2011 de Japón, con una afectación del orden de 250.000 millones de dólares, o también el del año 1995 de Japón, con una afectación de ese mismo orden. Este otro que lo ponemos acá como el más inoportuno era por la fecha cercana al 2 de noviembre, entonces este es el terremoto de Lisboa. La gente se había acercado a la playa y llegó una gran ola que barrió con una gran cantidad de personas. Los mayores terremotos, como ustedes saben, se concentran principalmente en lo que se conoce como el anillo de fuego del Pacífico, en esta región, o sea que no afectan a toda la humanidad. Hay regiones como la zona atlántica, en el cual la afectación de los terremotos es muy baja. Después también tenemos los volcanes, los más destacados en la historia, acá los tenemos señalados, como el volcán de Tambora en Indonesia del año 1815, que produjo un número reducido de muertes. También tenemos más recientemente el de Pinatubo en Filipinas, que quizás algunos lo recuerden por la gran cantidad de polvo que depositó en la atmósfera por una gran cantidad de tiempo, pero generalmente no han producido gran cantidad de muertes, este tipo de eventos, y han sido muy localizados. Bueno, los volcanes, más bien las consecuencias que pueden tener son la introducción de aerosoles en la estratosfera por meses, lluvias ácidas y a un aumento de la tasa de destrucción de ozono. Quizás no son tan preocupantes estos volcanes localizados, sino volcanes producidos como, por ejemplo, en este tipo de eventos que son conocidos como las grandes provincias ígneas. Una de ellas fue la Deccan Traps, ocurrida también cercana al evento de la extinción de los dinosaurios, el impacto en Chicxulub hace 65 millones de años atrás. Acá tenemos, bueno, en el caso del Pinatubo, lo que decía, la introducción de gran cantidad de aerosoles. Si piensan que hay una gran cantidad de volcanes simultáneos, estos niveles de aerosoles en la atmósfera son muchísimo mayores. Y por último, hablar de en esta parte introductoria, de las mortandades de origen artificial, que son las guerras. Las guerras, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que produjo del orden de entre 40 y 85 millones de muertes, o algunas también comparables como la conquista de Mongolia o la rebelión de Taiping en China, la Primera Guerra Mundial. Pero si sumáramos todas las guerras a lo largo de la historia escrita, podemos estimar que afectó o produjo la muerte del orden de entre 300 y 750 millones de personas. Como conclusiones entonces de esta primera parte, podríamos decir que dentro de los fenómenos naturales, las pandemias han sido las causas de las principales mortandades humanas, tanto las pandemias de origen bacterial como virósicas. Los fenómenos geológicos han causado bajas mortandades y localizadas, pero hay registro de eventos geológicos más extremos en el último millón de años. Las guerras han producido las mayores mortandades durante la historia escrita, y el potencial bélico presente en la humanidad, como ustedes saben, tiene capacidad de aniquilar a la humanidad, o sea que todavía es un peligro latente. ¿Cuál es el panorama actual? Este número lo traté de actualizar hoy a la mañana. Tenemos una población mundial casi cercana a las 8.000 millones de personas, 142 millones de nacimientos por año, 59 millones de muertes, lo que da un aumento de la población de 83 millones por año, o sea, un aumento del orden del 1% de la población anual, o sea, de un aumento anual de un 1% de la población. Y para actualizarlo, digamos, en momentos de pandemia,
desde comienzos del año 2020 hasta el presente, se puede estimar que han fallecido del orden de 46 millones de personas, de las cuales un poco más de 1 millón ha sido causado por el COVID. Este es el panorama actual. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, podemos considerar que estamos en el año 2021, 2022, la pandemia del COVID-19 ha finalizado, la hemos logrado superar, y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes escucharán como música de fondo algo que les sonará para muchos muy conocido, porque se fue bastante famoso en estos meses tan duros que estamos pasando. Cuando escuchen esta parte que van a empezar ahora, pienso que todos la reconocerán. Bueno, esta música que se hizo muy famosa por estos personajes de Ghana, en realidad tiene una motivación astronómica, por eso puse el video. Es un video de una música desarrollada por Tony Aigi y Pystone, que luego fue utilizada para ambientar ese momento. Eso quería ponerlo nomás en un contexto para plantearnos cuál fue la lección que podemos tomar de todo este momento. Parar. Creo que una de las lecciones que vamos a sacar de esta pandemia es que con ciencia y tecnología podemos afrontar una pandemia y podemos mitigar sus consecuencias. O sea, volvamos a una visión optimista. Podemos superar con ciencia, tecnología y actitud social y política una sexta extinción. Podemos también, con las mismas herramientas, o sea, con herramientas también basadas en la ciencia, tecnología, actitud social y política, superar una pandemia. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, ¿cuándo y cuál es la próxima catástrofe? Las amenazas astronómicas para la vida en la Tierra van a estar presentes. O sea, tenemos que mirar hacia arriba y ver qué nos depara el futuro. No con una perspectiva astrológica, sino con una perspectiva científica y entender cuáles son los procesos, cuáles son los eventos que podrían llegar a afectarnos. Entonces voy a hablar, en lo que queda de la presentación, de las diferentes amenazas, que las podemos clasificar en dos tipos: amenazas de tipo aleatoria y amenazas de tipo determinista. Amenazas aleatorias son aquellas asociadas a un evento que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia en una escala de tiempo. Por ejemplo, el impacto de un asteroide o un cometa, la llegada de una eyección de masa coronal proveniente del Sol, el pasaje cercano a una estrella o la explosión de una supernova. Y después tenemos las amenazas de tipo determinista, que son aquellas que seguramente vayan a ocurrir en un rango de tiempo en el futuro. Por ejemplo, la evolución del Sol como gigante roja, la colisión de la Vía Láctea y Andrómeda, o el destino final del universo. Las amenazas deterministas ocurrirán sí o sí. Generalmente tenemos una estimación del tiempo a futuro en que el evento ocurrirá. Para las amenazas aleatorias sabemos que el evento ocurrirá ocurre con una cierta frecuencia, pero no podemos predecir el cuándo. Entonces, voy a introducir la idea de lo que podríamos llamar de cuasi certezas, que en términos después más comunicacionales decimos casi que es una certeza. Vamos a considerar que un evento con una cierta frecuencia de ocurrencia promedio, por ejemplo, de un evento cada X número de años, donde X es el periodo del evento, este tipo de eventos tienen una estadística que se regula por un proceso de Poisson. Lo llamamos una estadística de Poisson. Y podemos calcular, con una fórmula relativamente sencilla, cuál es la probabilidad de 0 eventos en un tiempo t. La probabilidad de 0 eventos en un tiempo t está dado por esa expresión exponencial de menos lambda t, donde lambda es el inverso del periodo, el inverso de x. Entonces voy a considerar como certeza de ocurrencia del evento cuando tiene una muy alta probabilidad de ocurrencia en una cierta escala de tiempo. Por ejemplo, si asumimos el valor de 90% de probabilidad, diremos que un evento
ocurrirá con una certeza superior al 90% en un tiempo equivalente a 2,3 periodos típicos del evento. Poniéndolo en número, si es un evento que ocurre una vez cada 100 años, tenemos una cuasi certeza de que en menos de 230 años ese evento va a ocurrir. Si queremos ser un poco más estrictos, 99%, eso va a ocurrir en 460 años. Entonces, ¿cuándo es el fin del mundo? Bueno, aviso que no voy a dar ninguna fecha, solamente un rango de tiempos. ¿Qué certezas tenemos en escalas de décadas o siglos? En el año 1908, en la Siberia rusa, cercano a la región conocida como Tunguska, se produjo un evento que recién llegamos a entender algunos años después, cuando se visitó esa zona y se vio que había una cantidad de bosque arrasado, una cantidad de árboles caídos. Estas son fotografías del año 1908, tomadas 100 años después. Todavía siguen presentes estos árboles caídos, todos en una dirección que podríamos decir radial, si consideramos la distribución de los árboles caídos. Más recientemente hubo un evento también colisional, que es este evento conocido como el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9. En este caso fue un cometa o un tren de cometas que impactó contra Júpiter, dejando manchas en la atmósfera de Júpiter del tamaño comparable a la Tierra. El evento de Tunguska, en realidad lo que ocurrió fue una desintegración de un asteroide o un cometa de relativamente pequeño tamaño en la atmósfera, produciendo una gran onda de choque que al impactar en la superficie, produjo la caída de los árboles. Además arrojó una gran cantidad de material a la atmósfera que hizo que el cielo estuviera bastante luminoso los días posteriores en gran parte de Europa. Podemos considerar que un objeto de unos 10 metros de diámetro impactará con la Tierra con consecuencias catastróficas para un área equivalente a una provincia de un pequeño país, perdón, una provincia o un pequeño país, una provincia argentina o Uruguay, o sea, una región de algunas decenas o pocos cientos de miles de kilómetros, en una escala de algunos siglos. No podemos predecir la llegada de un objeto de este tamaño, porque existen más de 10 millones de potenciales impactores. Y hasta el momento de este grupo de objetos de tan solo 10 metros, apenas conocemos unos pocos miles siquiera, y ni siquiera capaz que si nos restringimos a menos de 10 metros de diámetro, aún menos. O sea que en ese sentido no podemos dar una fecha y es muy difícil, va a ser imposible poder predecir un evento de este tipo. Otro evento que puede llegar a ocurrir es relacionado a la actividad solar. Aquí vemos el Sol en diferentes longitudes de onda y vemos diferentes regiones activas del Sol, que conocemos como manchas solares, pero esas manchas solares tienen un ciclo, que ustedes quizás hayan oído, de 11 años, desde el mínimo de la actividad solar, por ejemplo, ocurrido en el año 1996, pasando por un máximo en el año 2001, hasta un nuevo mínimo en el año 2006-2007 nuevamente. Ahí, como ustedes ven, el número de manchas solares y de regiones activas en el Sol, en la superficie solar, cambia drásticamente. Estas manchas solares están también asociadas a otro tipo de eventos, como los conocidos como eyecciones de masas coronales o eyecciones coronales de masa. Por ejemplo, una protuberancia puede producir una eyección de masa coronal, que es una eyección de materia, de plasma, que se inyecta en el espacio interplanetario. Aquí vemos algunos ejemplos de eyecciones de masas coronales, estas observaciones con un coronógrafo, y aquí vemos también una protuberancia saliendo del Sol. Entonces, las eyecciones de masas coronales son burbujas de plasma inyectado en el espacio interplanetario que se han descubierto recientemente. Se detectaron por primera vez
en el año 1971, si bien se conocen sus efectos, no como disecciones de masa coronales, sino algún tipo de efecto que producen este tipo de eventos ya desde antes. Una disección de masa coronal típicamente demora entre 2 y 3 días en llegar a la Tierra. Es esa burbuja de plasma que vemos que, como es una burbuja de material cargado eléctricamente, tiene un campo magnético asociado que interactúa con el campo magnético de la Tierra, y el campo magnético de la Tierra actúa como en cierta forma como escudo frente a este flujo de material cargado eléctricamente y además muy energético. Pero no solo existen estas eyecciones de masa coronal, existen otra serie de eventos como los conocidos como superflares o superfulguraciones, en los cuales hay una emisión de energía muy intensa, muy súbita, una energía en forma de radiación electromagnética desde la cromósfera, que libera una gran cantidad, a su vez, de electrones, iones y átomos a velocidades relativistas. En ese caso, estos superflares pueden llegar a la Tierra en tan solo 8 minutos. Desconocemos si el Sol puede generar un superflare, pero sabemos que hay estrellas similares al Sol que generan este tipo de eventos. Como eyección de masa coronal, y decíamos que podemos tener registros anteriores a su descubrimiento, tenemos un evento ocurrido en el año 1859, que es conocido como el evento Carrington, en el cual se llegaron a observar auroras que típicamente se observan en las regiones polares, tanto en el polo norte como en el polo sur, pero principalmente en regiones del norte de los países escandinavos, el norte de Canadá, el norte de Rusia. En ese caso, en el año 1859, se llegaron a observar auroras boreales a latitudes más intermedias. Previamente, un astrónomo, Carrington, publicó en sus anales que había detectado un número importante de manchas y de fulguraciones en la superficie solar. Bueno, esas manchas, esas fulguraciones produjeron una eyección de masa coronal que al cabo de unos días llegó a la Tierra y afectó notablemente el campo magnético terrestre. De tal forma que, por ejemplo, una de las consecuencias de este evento Carrington, estamos hablando de 1859, el desarrollo eléctrico de la Tierra era bastante rudimentario, teníamos, por ejemplo, los telégrafos. Bueno, el telégrafo fue fuertemente afectado en ese año por el evento Carrington. Tenemos estimado que un evento de este tipo podría ocurrir en el Sol, digamos, y afectando a la Tierra cada pocos cientos de años. El problema son las consecuencias que tiene hoy en día un evento de este tipo, a diferencia de lo que ocurrió en el año 1859. Se estima que las consecuencias superarían los 100.000 millones de dólares. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, aquí tenemos uno de estos eyecciones de masa coronales, pero a su vez teníamos que considerar la posibilidad de los superflares. Y las consecuencias que puede tener esto entonces es no solo afectar el telégrafo, que hoy en día ya está en desuso, pero podrían afectar las telecomunicaciones, podrían afectar las comunicaciones con los satélites, podrían afectar a los satélites en general, podrían afectar las líneas de alta tensión, podrían afectar grandes cañerías con metales que hay aquí en la Tierra, podrían afectar también a la aviación. O sea que hay una gran cantidad de consecuencias de este tipo de eventos que podrían llegar a ocurrir en escala de siglos. Vamos ahora a aumentar la escala y vamos a hablar escalas de decenas de miles a millones de años. En este caso, volvemos al tema de los impactos, pero impactos de mayores proporciones. Un impacto de un asteroide o un cometa de, por ejemplo, 1 kilómetro o algo superior de diámetro, podría producir una extensión masiva de la vida en la Tierra, como ocurrió hace 65 millones de años atrás con la extinción de los dinosaurios. Se estima que existen unos 1000 asteroides que cruzan la órbita de la Tierra con
diámetros superiores a 1 kilómetro, de los cuales ya tenemos catalogados más del 90, más del 95%, y sabemos que ninguno de estos impactará en los próximos siglos. Desconocemos todavía el 5%, pero también desconocemos en escalas de tiempo mayores, porque la dinámica de estos objetos es una dinámica caótica, es una dinámica que sufre cambios y que no tenemos una predictibilidad más allá de algunos pocos cientos de años. A su vez podemos tener los cometas que provienen de distancias mayores, que son menos previsibles y que, si bien su probabilidad de impacto es menor, la incertidumbre que nos generan podría ser mayor. Como alternativa ante un evento de este tipo, mientras que en los otros casos prácticamente podríamos decir que no tenemos alternativas, acá en este caso del impacto de un asteroide sí podemos estar pensando en algunas alternativas como las que están planteadas acá. En particular, la más desarrollada, la que está más en estudio, es la de un impactor cinético, pegarle en cierta forma con algo, hacer una especie de billar cósmico y poder desviar el asteroide que venga en colisión. Y de hecho, el año que viene la NASA está enviando una sonda espacial, la sonda DART, a impactar un asteroide para testear esta técnica. Eso va a ocurrir en el año 2022 y participo, digamos, de los grupos de trabajo que están colaborando con esta misión DART y una misión continuadora que va a ser la misión ERA de la Agencia Espacial Europea. Y a su vez existen grupos que nos reunimos cada 2 años para estudiar este fenómeno. Son las llamadas conferencias de defensa planetaria, que son reuniones de astrónomos, astronautas, ingenieros, militares y expertos en manejo de desastres, como la agencia americana, la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, que analizamos las acciones que deberíamos tomar en caso de que un asteroide pudiera impactar a la Tierra. Se desarrolla un ejercicio de simulacro de un impacto, o sea, ¿qué acciones tomar? Acá es una de las reuniones que se mantuvo. La próxima va a ser en las Naciones Unidas, en Viena, el año próximo, y participan del orden de 200, 300 personas. Generalmente soy el único del hemisferio sur que participa de estas reuniones. Es un tema que a nivel europeo y especialmente norteamericano y japonés hay preocupación, pero a nivel de nuestra región todavía no le hemos dado la importancia. Y de hecho es un tema que desde el punto de vista que podríamos decir geopolítico es bastante interesante, porque vamos a suponer un caso muy concreto, que es el caso del posible impacto del asteroide Apophis en el año 2036. Hoy en día, con las observaciones que tenemos descartado el impacto de Apophis, pero hasta hace algunos años atrás había una chance de impacto no nula en el año 2036. Y la chance de impacto tenía un punto nominal de impacto, que era este que está marcado acá en el centro del Pacífico, y una región de posible impacto, que es la línea roja que está marcada aquí. Cuando analizamos estos simulacros, la idea es desviar el asteroide para que no impacte la Tierra. ¿Cómo desviamos? Bueno, uno de los posibles mecanismos de desvío sea impactar con algo. Y entonces, la primera pregunta es ¿hacia dónde los desviamos? ¿Hacia acá? ¿Hacia el este o hacia el oeste? La segunda pregunta que puede venir es, bueno, vamos a intentar desviarlo lo más posible, de forma de que de hecho no impacte la Tierra. Pero ¿qué sucede si erramos? Si no lo desviamos suficiente, porque hay una cantidad de parámetros desconocidos, en particular la constitución física del asteroide. Y entonces ahí el tema se vuelve crítico, porque ¿quién decide si los desviamos hacia acá o si los desviamos hacia acá? Y piensen ustedes lo siguiente: las naciones con poderío militar, de misiles, de tecnología espacial, son Estados Unidos, Rusia, Japón, ahora China, frente a la situación de América del Sur, Venezuela, Panamá, África. Entonces,
se vuelve un tema geopolítico tremendamente relevante, porque ¿quién decide? Lo deciden los países con potencial espacial, los deciden las Naciones Unidas tengan, bueno, de hecho en Naciones Unidas, ya voy a pasar a integrar ahora un grupo de trabajo en Naciones Unidas que está justamente abocado al tema de monitorear los posibles impactos de asteroides. Bien, pero vamos a continuar porque no es el único fenómeno a escala de millones de años o de miles o de millones de años. También tenemos la variación del campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre, que ustedes saben que es aproximadamente un dipolo con un polo norte magnético y un polo submagnético y unas líneas de campo que van de norte a sur, decíamos, actúa como escudo de protección frente al viento solar y al viento de partículas provenientes del Sol. Pero sabemos que este campo magnético ha tenido reversiones, y esto es lo que muestra este gráfico que está aquí. En un momento la polaridad del campo magnético es la que tenemos actualmente, pero por ejemplo hace unos 800.000 años atrás cambió de polaridad y luego cambió de vuelta, y así sucesivamente tenemos periodos con la polaridad en un sentido y otros periodos con la polaridad en otro sentido. La gran pregunta es qué sucede en el medio. En esos momentos que parecerían ser muy rápidos en escala geológica, pero no en escalas humanas o vitales, ¿qué sucede en esos momentos de inversión del campo magnético? ¿Podemos pasar por un breve periodo en el cual el campo magnético desaparezca? O sea, ¿podemos llevar un periodo en el cual se debilite el escudo que nos protege del flujo de partículas energéticas provenientes del Sol? Bueno, tenemos una capacidad de predicción de cientos o miles de años debido al monitoreo del campo magnético terrestre, y sabemos que en este momento hay un debilitamiento del campo magnético terrestre, ha ido decreciendo, y en particular aquí en nuestra región, en lo que llamamos la anomalía magnética del Atlántico Sur, tenemos una zona del campo magnético terrestre un poco menos intensa que el resto del planeta. Pero también pueden suceder otros eventos, como es la explosión de una supernova. Hace algunos años atrás, en el año 1987, hubo la explosión de una estrella supernova en la nube de Magallanes, en la nube mayor de Magallanes, en la cual apareció una nueva estrella, ¿no? Antes se veía así y de repente, en muy corto tiempo, apareció una nueva estrella. Hoy en día esa estrella la vemos de esta forma. Estas explosiones de supernovas son grandes emisores de energía. Podemos tener dos tipos de supernovas, las supernovas de origen de la evolución de una estrella muy masiva, o también las supernovas asociadas a la interacción entre una enana blanca y otra estrella gigante. Una estrella del tipo Sol va a pasar por una fase de gigante roja, no va a terminar siendo una supernova, pero una estrella más masiva sí puede producir una supernova. Sabemos que una estrella supernova podría llegar a ocurrir en nuestra galaxia, y podría ocurrir una estrella supernova cercana que lanza un intenso flujo de partículas energéticas hacia el sistema solar. En particular, las supernovas también lanzan chorros de energía en lo que llamamos flujos bipolares, que serían más preocupantes si justamente el flujo bipolar está apuntando hacia la Tierra. Y no tenemos una predicción exacta de cuándo puede ocurrir. De hecho, hace algunas semanas atrás se estuvo especulando con la posible explosión de supernova de una estrella bastante conocida por todos en la constelación de Orión. Estas son las supernovas cercanas de los últimos cientos de años, ¿no? Y se estima que podría ocurrir una supernova en un radio de unos 100 parsec cada 500.000 años, o una supernova en la galaxia cada 20 a 150 años. Pero además de las supernovas existen estrellas más energéticas aún que se denominan hipernovas. Son estrellas próximas, una estrella hipernova, por ejemplo, es Eta Carina, y una hipernova
más distante, por ejemplo, a unos 7.000 años luz de distancia nuestra, podría producir un destello de rayos gamma que podría llegar a afectar también a nuestro planeta. Esto es lo que podríamos llegar a ver frente a una explosión de una estrella supernova, ¿no? El repentino abrillantamiento, pero luego la llegada de un intenso flujo de partículas que principalmente va a afectar al hemisferio que esté visible hacia esa estrella en ese momento, pero luego va a afectar a todo el planeta. Las consecuencias va a ser un calentamiento de la alta atmósfera, una destrucción de la capa de ozono, una compresión de la heliosfera, un aumento intenso del flujo de rayos gamma, o sea que podrían haber una cantidad de eventos de este tipo. Debemos decir que tenemos una capacidad de predicción con el monitoreo de estrellas masivas, candidatas a supernovas, pero una incertidumbre del momento exacto porque todavía no tenemos un modelo astrofísico suficientemente detallado como para poder saber que una estrella próxima, cuán próxima está a explotar como supernova. Y no tenemos ni mecanismos de mitigación frente a un evento de este tipo. Seguimos aumentando las escalas de tiempo y hablamos de escalas de miles de millones de años, de gigaaños. Ahí tenemos ya eventos de tipo más determinista, como la evolución del Sol. Sabemos que el Sol evolucionará a una estrella gigante roja, expandiéndose hasta engullir a la Tierra en unos 7.600 millones de años. Acá tenemos el Sol en el presente con su luminosidad y radio actual y temperatura efectiva. La temperatura no va a tener cambios sustanciales, pero sí va a tener un aumento muy grande del radio, una expansión, especialmente dentro, como decíamos, de unos 7.000 millones de años, y un aumento impresionante de la luminosidad. ¿Ah? La temperatura en la Tierra, que hoy en día podemos estar hablando de una temperatura, si no tuviéramos el efecto de invernadero, digamos, sería una temperatura del orden de unos 250 Kelvin, va a aumentar a más de 350, más de 400 Kelvin en esa escala. Las temperaturas en la Tierra alcanzarán valores superiores a los 100 grados Celsius dentro de 7.400 millones de años. No obstante, ya dentro de 5.000 millones de años, las temperaturas medias en la Tierra serán superiores a las máximas temperaturas en el presente. El Sol se tragará a la Tierra y tendremos una pérdida total en 7.600 millones de años. Otro evento que podemos considerar es el impacto de la galaxia Andrómeda con la Vía Láctea. Hoy en día tenemos aquí a la Vía Láctea, tenemos a la galaxia de Andrómeda que podemos calcular su velocidad, pero tenemos una cierta incertidumbre, si bien esto ha mejorado mucho con las determinaciones, por ejemplo, de Hipparcos. Podríamos estimar que en algunos miles de millones de años puede llegar a ocurrir este evento de colisión, aunque todavía no tenemos una certidumbre exactamente a qué distancia mínima va a pasar Andrómeda de la Vía Láctea. Esto aumentará las chances de pasaje cercano de estrellas masivas y también posiblemente aumenta la tasa de formación estelar y la evolución rápida de estrellas masivas de evolución muy acelerada. Bueno, y para finalizar, ¿qué certezas tenemos en escalas de billones de años? ¿Cuál es el destino del universo? También es algo determinista. Sabemos que el universo se inició en el Big Bang, que comenzó una expansión. Esa expansión inicialmente estuvo enlentecida, pero según los resultados cosmológicos de los últimos años, parecería estar transitando hacia una expansión acelerada. Entonces podríamos considerar que el universo seguirá expandiéndose en forma acelerada, disminuyendo su temperatura. Se volverá un universo oscuro y frío, y la aceleración de la expansión producirá un desgarramiento de la materia, lo que algunos denominan como el Big Rip como estado final de evolución del universo. Acá tenemos una representación, comenzamos con el Big Bang, la expansión que parecería que se frenara, pero en un momento comienza a ser acelerada y estamos transitando, decíamos, hacia una expansión acelerada en el cual la temperatura
media del universo continúa disminuyéndose, pero a su vez la materia se está expandiendo y producirá ese Big Rip. Como consideraciones finales. Consideraciones sobre el riesgo de los impactos. Son fenómenos con predictibilidad a corto y mediano plazo, pero limitada a los que ya conocemos. Y, como decíamos, nos falta conocer todavía un 5% de los más peligrosos, nos falta conocer cometas que podrían aparecer en forma más repentina, y tampoco conocemos objetos de menor tamaño que podrían llegar a afectar a escalas regionales. Tenemos la certeza de que una catástrofe ocurrirá a largo plazo, pero desconocemos el cuándo. Es un problema atacar con un trabajo cooperativo e interdisciplinario con científicos, ingenieros, militares, gobiernos, manejo de gente especializada en manejo de emergencia, periodistas. Y destacábamos las dimensiones geopolíticas de este problema. Consideraciones sobre el riesgo de la actividad solar. Tiene gran impredictibilidad en el corto plazo, tiene un impacto diferencial porque afecta principalmente a la tecnología, pero no a las bases de la vida. O sea, podría destruirse gran parte de la tecnología desarrollada por el hombre, pero el resto de las especies habitadas en la Tierra no sentirían ningún efecto, como ha ocurrido en otros momentos. Hay una vulnerabilidad del desarrollo tecnológico, la ubicación particular de Uruguay, y podríamos agregar el noreste de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, en la anomalía magnética del Atlántico Sur. Tenemos una certeza del destino a muy largo plazo, de escalas, decíamos, de miles de millones de años, debido a la evolución solar. También consideraciones sobre el riesgo de una supernova. Sabemos quiénes pueden afectarnos, las estrellas masivas cercanas, pero tenemos dificultad para predecir el cuándo. Todavía falta investigar el alcance de las consecuencias y no tenemos ningún tipo de herramienta para poder mitigar este efecto. Y finalmente, consideraciones sobre el destino final del universo. Tenemos una hipótesis fundada sobre el destino final, pero ocurrirá en un muy lejano tiempo. No obstante, como decía al principio, este tipo de catástrofes o este tipo de hechos, como ha servido en otras épocas del desarrollo de la vida de Tierra para que otras especies se vean beneficiadas, también nosotros nos podemos llegar a ver vistos beneficiados. Por ejemplo, la existencia de estos asteroides cercanos a la Tierra, que podrían darnos beneficios económicos de mediano plazo, como ser la extracción de minerales de tierras raras presentes en estos asteroides, o, por ejemplo, el uso del agua presente en asteroides o cometas como combustible, o también para abastecer a estaciones espaciales futuras. Así que tenemos que tener presente que estos problemas también nos pueden dar soluciones a otros. Y para terminar, había empezado con una referencia bíblica y voy a terminar también con una referencia bíblica, diciendo que, bueno, bienaventurado el que lee y oye las palabras de estas profecías y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Podríamos decir que el tiempo no está tan cerca. Podemos decir que hemos aprendido mucho en todo este tiempo y podemos decir que, bueno, hay que guardarse estas informaciones porque es algo que debemos pensar luego de sobrellevar estos otros problemas que veníamos planteando, porque van a seguir estando presentes como peligros para la humanidad. Es el final, pero yo había dicho también que quería hacer una especie de anuncio o comentario asociado a la Unión Astronomía Internacional. El año que viene, la Unión Astronomía Internacional va a tener su Asamblea General en Corea del Sur, en Busan. Todavía no sabemos en qué marco, si va a ser presencial o va a ser virtual o se postergará. Pero recientemente el Comité Ejecutivo de la UAI aprobó uno de los simposios que se va a realizar en esta asamblea,
una propuesta que yo hice, que el imposo se llama Astronomical Hazards for Life on Earth, o sea, peligros, amenazas astronómicas para la vida en la Tierra. El encare es justamente en un encare interdisciplinario, juntar a los astrónomos, pero no solo a los astrónomos, sino también a filósofos, podríamos decir también teólogos, podríamos hablar de científicos de otras disciplinas para ver justamente el peligro que puede significar este tipo de fenómenos para nuestro planeta. Así que bueno, veremos cómo desarrollamos el año que viene, pero este tema continuará y sin duda vamos a tenerlo que tener presente nosotros, no solo nosotros, sino las próximas generaciones. Con esto entonces termino. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la charla tan interesante. Por suerte, bueno, parece que faltaría mucho tiempo para las cosas más... Bueno, pero bueno, la probabilidad existe, ¿no? Así que, bueno, dejamos abierto para preguntas. No sé, Beatriz, si tenés algunas preguntas de YouTube. Quiero hacer una, y está relacionada con el manejo de esta información por parte de la prensa, más que información de las noticias, porque la prensa se entera, alguien habló de un asteroide potencialmente peligroso, tal vez lo escucharon en algún congreso o lo leyeron en algún portal, y automáticamente es tapa o contratapa de los diarios, y la gente empieza a preocuparse, por supuesto. Pero quisiera saber tu percepción o tu visión frente a cómo se comunican este tipo de eventos a las personas que no tienen por qué ser especialistas en el tema. Bien, sin duda también esto ha sido todo un aprendizaje, especialmente a nivel de la UAI, de la Unión Internacional, pero también de otros organismos que, como yo decía, está lo que se llama el International Asteroid Warning Network, o sea, la red para el alerta sobre asteroides, y se ha intentado desarrollar un protocolo, ¿no? Un protocolo de cómo hacer este tipo de anuncios. Por ejemplo, en caso de descubrir un asteroide que pueda llegar a tener una chance no nula de impactar contra la Tierra. Se trata de que esos anuncios sean auditados por varios organismos. En este momento, o sea, tenemos un organismo que centraliza la información. O sea, un observatorio descubre un asteroide y el observatorio en sí no está en condiciones, no tiene los datos suficientes como para poder hacer una predicción. Para eso es necesario mayor cantidad de observaciones y conjugar datos de varios otros observatorios. Eso es lo que lo hace, por una parte, un organismo vinculado a la IAU, que es el Minor Planet Center, en conjunto con dos entidades que chequean simultáneamente los resultados o los datos, que son un organismo de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, y un organismo de la ESA que hace cálculos similares. Recién ahí es que con esos datos es que se hace algún tipo de anuncio. Y por ejemplo, hace unos años atrás se hizo un anuncio porque hubo un posible impacto de un pequeño objeto que terminó impactando en Botswana, en el sur de África. Pero se trata de ser muy cauteloso en ese tipo de anuncios, ¿tá? Como decía, en eventos de mayor escala, hay un monitoreo continuo, hay una página, por ejemplo, vinculada al Jet Propulsion Laboratory que hace un cálculo de la posibilidad de impacto a futuro, o sea que se intenta trabajar de una forma bastante rigurosa y no hacer anuncios al voleo, ¿no? Al estilo, digamos, de lo que sería el pastorcito mentiroso, la anécdota del pastorcito mentiroso, porque queremos que si algún momento hay que hacer algún tipo de anuncio, sea un anuncio fundado, ¿no? Y por eso se ha definido un mecanismo, digamos, que pasa por los organismos de la Unión Internacional o organismos de esta
organismo que está vinculado a las Naciones Unidas, que trata de que ese tipo de información sea auditada por una parte y sea comunicada en forma clara, digamos, y en forma no alarmante. Pero eso ha sido un aprendizaje, ¿tá? Hubo una serie de primeros eventos en los cuales creo que digo, no pudimos conducir de la mejor forma. Igual, puedo hasta contar una anécdota, este tipo de mecanismos hasta puede tener algunas fallas humanas. Hace 3 años atrás, cuando este evento de Botswana, estábamos reunidos, la gente que trabaja en esta área, en Múnich, en un workshop, analizando justamente el tema de los asteroides cercanos a la Tierra. Fuimos a hacer un paseo, que era al cráter Ries, un cráter muy famoso en Alemania, un cráter de impacto, y estamos en la mitad del campo, en la mitad de la nada, prácticamente sin conexión telefónica. De repente uno logró conexión, uno de estos colegas del JPL, le llegó la comunicación de que había un evento que podía llegar a ocurrir a las 10 horas. ¿Ah? Entonces fue el desespero de todos de poder empezar a chequear esto. ¿Ah? Y comunicarse porque necesitaban más observaciones, etc. ¿Ah? O sea que hay fallas humanas, digamos, también en este tipo de situaciones que, bueno, obviamente estamos hablando de eventos muy pequeños. Hoy en día podríamos decir que un evento de grandes magnitudes estamos en condiciones de predecirlo con bastante tiempo de antelación. No así un evento que pueda afectar una pequeña región. Todavía eso no tenemos condiciones. Pero bueno, es un tema que es, como decía, se trabaja mucho y por eso en estas conferencias de defensa planetaria no solo participan astrónomos, científicos de otras disciplinas, astronautas, militares, sino también participan periodistas. Entonces se arman grupos de trabajo, de estos simulacros, hay un grupo de trabajo que es la opinión pública, ¿tá? Y que analiza cómo manejar esto con la opinión pública. ¿Ah? Y otro grupo que es el grupo que se trata de representar a los tomadores de decisión, ¿ah? Aquellos que no se representarían, por ejemplo, en un organismo como Naciones Unidas, y ahí se dan, como decía, discusiones muy interesantes. Justamente uno de los problemas que yo decía era el desbalance entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas. ¿Vos ves como una buena aproximación al tema películas como, por ejemplo, Impacto Profundo, en donde también se toman decisiones y pasan cosas? ¿O crees que es demasiado lejos de la realidad? No, o sea, a ver, películas como Impacto Profundo o Armagedón permitieron poner el tema en el público en general. Especialmente Armagedón, digamos, que fue la de Bruce Willis, la que hizo una aproximación al tema muy al estilo Bruce Willis, ¿no? Una aproximación a la solución muy al estilo Bruce Willis. No es ese tipo de alternativas, pero creo que da pie para discusiones. De hecho, yo recuerdo cuando estuvieron en el estreno de estas películas, hicimos en el Planetario una presentación de la ciencia detrás de cada una de estas películas y analizar justamente, bueno, qué es lo que estaba planteando, desde el momento del descubrimiento hasta las diferentes acciones de mitigación. Me parece que sirven este tipo de películas quizás para, bueno, alertar a la gente de que esto es un problema que no debemos desconocer. Muy bien. Aquí, bueno, te mandan algunos saludos y te felicitan por la charla. Y Miriam, una asidua asistente a las charlas, te consulta sobre una nota que ella estuvo leyendo, en la cual se decía que Andrómeda ya está en colisión con la Vía Láctea. No sé si vos estás al tanto de esto. No, la distancia de Andrómeda es bastante mayor al tamaño de la Vía Láctea. Está, digamos, en interacción gravitacional, o sea, podríamos decir, digamos, son 2 galaxias de tamaño comparable, entonces están orbitando, tiene una dinámica
conjuntamente con todas las galaxias satélites que están. Pero la distancia a Andrómeda estamos hablando de más de 2 millones de años luz y la galaxia es bastante menor, o sea que interacción cercana todavía no hay y no hay ningún tipo de filamento de materia que una ambas. Susana, ¿vos tenés algunas preguntas en el Sí, chat? acá hay varias. Acá Leandro Quesada Puentes pregunta si los agujeros negros también se pueden considerar como alguna posible, calculo yo, dice extensión, pero yo calculo fuente de Sí, sí. extinción. En realidad, esto es un resumen de algo bastante más extenso, que es un libro que hemos venido preparando también con la colaboración de varios argentinos. En particular, quiero destacar a algunas personas. Hay una colega del Observatorio de La Plata, una geofísica que colaboró en un proyecto que hicimos, digamos que tuvimos un taller. También tenemos a un geólogo aficionado argentino, Max Roca, que también ha venido colaborando conmigo en este tema, o también un filósofo y físico de la Universidad de Buenos Aires. Hemos estado preparando, tenemos un libro que está casi escrito, casi completo, pero que nunca hemos logrado redondear finalmente, que intenta tratar todas, diría, las amenazas extraterrestres. Y en ella también están los agujeros negros. Lo que pasa que uno diría que, bueno, es un evento muy poco probable. Yo me quise concentrar acá en los eventos más probables, porque en principio, digamos, no conocemos ningún agujero negro cercano, o ninguna estrella, digamos, o sea, o ninguna región que esté interactuando con un agujero negro. Podríamos hablar de los agujeros negros a la deriva, pero eso sería mucho más hipotético. Y después el agujero negro del centro galáctico no nos va a afectar. Nosotros vamos a ir orbitando en torno a este supermasivo agujero negro que está en el centro de la galaxia. Entonces, si bien es algo que no podemos descartar, pero lo pondría en una probabilidad muchísimo más baja que estos otros eventos que he estado señalando acá. Pero podría ser muchísimo más extenso en cantidad de casos. Tenés que publicar el libro. Sí. Aquí hay otra pregunta. Dale. Dice, bueno, un Galaxy J4, no sé cuál es el nombre, no está puesto. Si la basura espacial se puede considerar como una amenaza, si la consideran como una amenaza. Sí, la basura espacial, a ver, nosotros estamos hablando de amenazas que pueden llegar a afectar a un conjunto, una población bastante considerable. La basura espacial en órbita puede llegar a afectar a otros satélites o podría llegar a afectar a astronautas que estén viajando en el espacio en ese momento, por ejemplo, astronautas de la estación espacial. O sea, sería un conjunto muy menor de personas, porque la basura espacial de pequeño tamaño que reingresa a la atmósfera se consume totalmente, y la de mayor tamaño puede llegar a la superficie, pero en ese caso afectaría apenas no sé, una casa o un lugar muy pequeño. O sea que no lo considero como algo preocupante, digo, a nivel de mortandad. Si aumentara notablemente la basura espacial, como algunos modelos plantean, podría llegar a producirse una destrucción de gran parte de los satélites, pero también en este caso sería una afectación a la tecnología humana y no tanto a la vida. Gracias. Antes de que se me vaya, porque te siguen mandando preguntas, Esmeralda te consulta sobre la desviación de Apophis hacia el este o hacia el oeste, porque se pregunta si no sería mejor que impactaran el océano, porque lo que vos mostraste lo correría si probablemente no caiga en el medio del Pacífico. Bueno, en realidad la línea esa roja que se marcaba en el gráfico es la región de incertidumbre. O sea, teníamos el punto central, que es lo que llamamos el punto de colisión nominal, y lo otro era una línea de incertidumbre. En realidad no tenemos una seguridad. Y desviarlo con tanta precisión de que
piensen ustedes que estamos hablando de un objeto que viaja a más de 11 kilómetros por segundo, se aproxima a la Tierra porque tiene que ser superior a la velocidad de escape, debe ser quizás del orden de 20 kilómetros por segundo, que tenemos que aplicar un pequeño desvío, y si ese pequeño desvío es mínimamente errado, no tenemos una precisión suficiente como para decir, no, en vez de impactar acá, impacte 1000 kilómetros al este o 1000 kilómetros al oeste. Para eso, entonces, lo que tenemos que aplicar es un desvío de mayor proporción, del orden de, por ejemplo, que la distancia sea más de 6000 kilómetros, que es el radio de la Tierra. Entonces, estamos hablando de que por lo menos introducir una desviación de varias decenas de miles de kilómetros. Así que el problema que aún en eso hay una cantidad de incertidumbres en las técnicas de desvío que hacen que sea muy incierto si vamos a lograr desviarlo 20.000 o solamente 2.000 kilómetros, y en ese caso impactaría o hacia el este o hacia el oeste, dependiendo de en qué dirección hayamos aplicado el desvío. De todas formas, lo que se busca es tratar de desviarlo para que no haya impacto, ¿verdad? Sí, del ser posible. Sí, ahí justamente, volviendo a las películas, esa es una de las diferencias más importantes. O sea, acá no vamos a intentar destruirlo completamente al asteroide, ¿no? Ponerle una bomba nuclear y que explote, sino desviarlo. Porque destruyéndolo, o sea, lo único que hacemos es dividir el problema en una gran cantidad de problemas menores, pero de gran proporción, porque los propios fragmentos llegarían a impactar en la Tierra en una vasta región de quizás, digo, miles de kilómetros a la redonda, y entonces sería peor aún quizás. Entonces, la técnica es desviarlo, ¿no? Aplicarle un leve empuje para, como hacemos en el billar. Claro. Inducirlo a que siga otro camino. Que siga otro camino, y bueno, dentro de algunos miles de años capaz que lo tendremos que desviar de vuelta, pero eso ya será problema de otras generaciones con una tecnología mucho mejor que la nuestra. Así es. Bueno, esta respuesta responde un poco a Ana Prieto, que justamente decía, bueno, si los impactamos, si los dividimos en un montón de pedacitos, no corremos más riesgos, porque eso es para ser atraídos también por la Tierra. La idea no es fragmentarlo, sino desviarlo. Muy bien. ¿Susana? Sí, estaba viendo la pregunta que sigue. Una consulta: ¿posibilidad de colisión de objetos menores de otros sistemas podría ser un riesgo, como los objetos visualizados en este último tiempo que no pertenecían a nuestro sistema? Sí, uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es el descubrimiento de dos objetos de origen interestelar. Hasta el momento, todos los pequeños cuerpos que se habían descubierto en el sistema solar eran de origen de nuestro propio sistema solar, o sea, pertenecían a nuestro sistema solar, o sea asteroides o cometas. Pero se descubrieron dos objetos, uno conocido como Oumuamua y el otro Borisov. Uno era de carácter más asteroidal, el otro con actividad de tipo cometario, pero ambos tenían claramente un origen interestelar. Podrían llegar a ser, digamos, pero dado que tenemos conocido cientos de miles de asteroides, miles de cometas, la probabilidad de que un objeto interestelar ingrese a nuestro sistema solar parecería ser muy baja. Entonces, no lo consideramos como un hecho muy riesgoso, digamos. En cierta forma, cuando yo hablaba de los cometas, podríamos estar asociándoles, porque cometas tenemos dos tipos: los cometas periódicos, que conocemos sus órbitas y podemos predecirlos casi de forma similar a los asteroides, y los cometas de largo periodo, que vienen de zonas más distantes, de lo que llamamos la nube de Oort, y que sí, en ese caso, son apariciones más repentinas. Igual en esos casos podríamos tener una antelación de varios meses
entre que, que se descubra y que lo podamos ver aquí en las cercanías de la Tierra. Así que, en principio, no me preocuparía tanto de los viajeros interestelares. El peligro está más en nuestro propio sistema solar. Gracias. Aquí Leandro te pregunta si una magnetar es igual a una estrella de neutrones. Bueno, ahí yo ya estoy saliendo de mis temas. Tengo entendido que un magnetar es una estrella con un alto campo magnético que podría estar, digamos, asociada también a una estrella de tipo de neutrones, pero no quiero meterme en un tema en el cual, digamos, desconozco, tengo solamente titulares. Pero bueno, volviendo a este tema de las estrellas muy energéticas, yo decía justamente la importancia que pueden tener estos flujos bipolares, porque cuando tenemos la presencia de un fuerte campo magnético y tenemos una región en la cual el flujo de materia de estas regiones en las cuales se está cayendo materia hacia el interior del, por ejemplo, el agujero negro, pero saliendo en direcciones bipolares, están justamente asociadas a las direcciones del campo magnético, y esos flujos bipolares son los que nos podrían llegar a afectar más, digamos, porque si justamente, o sea, el flujo bipolar, que es en definitiva el efecto de una estrella pulsar, de una estrella neutrónica, que parecería que estamos como recibiendo un pulso, en realidad lo que estamos recibiendo es cuando ese flujo de energía está direccionado hacia nosotros. Entonces ahí es un poco la preocupación de si tenemos una explosión, por ejemplo, de una estrella supernova y se produce un flujo bipolar, que ese flujo bipolar esté direccionado hacia nosotros, con lo cual no tenemos una energía distribuida uniformemente, isotrópicamente, sino tenemos una energía direccionada. Pero quizás, no sé si Beatriz querés complementar algo más con el tema. No, yo la charla es tuya. Te quería consultar si respecto de los eventos de los que somos protagonistas porque ocurrieron cerca, como por ejemplo el de Campo de Cielo, ¿no? Aquí en la Argentina. Por un lado, ese es un objeto más grande que más grande que 1 metro, digamos, es un objeto de tamaño de una casa prácticamente, de una habitación. Sí. Y por otro lado, dos partes de la misma pregunta. Ese objeto se dividió en muchísimos pedazos que siguen siendo objeto de búsqueda y de tráfico y compra-venta. Y ya que, bueno, en la charla hablamos un poco de todo, que nos comentes también un poco de lo que es esto de los cazadores de los fragmentos de meteoritos y cosas por el estilo. Sí, bueno, Campo de Cielo sin duda es un caso, muy interesante porque estamos hablando de un meteorito de tipo metálico, o sea, con una muy alta densidad y una muy alta dureza, digamos, que si bien se fragmentó en la atmósfera, produjo entonces un campo de dispersión que quizás a escala humana tiene grandes dimensiones, pero a escala planetaria es una muy pequeña región. Estamos hablando de, creo que algunas decenas de kilómetros de largo y algo así, y unos pocos kilómetros de ancho. Es una región de tipo elipsoidal en la cual se encuentran una gran cantidad. Sin duda, para los pobladores de esa zona en ese momento debe haber sido algo muy preocupante, digamos, y muy que puede llegar a haber afectado a alguna gente. Pero nuevamente estamos ante un evento muy localizado. Cuando quizás fue más preocupante la onda de choque que generó el ingreso del meteorito de Campo del Cielo, que debe haber afectado una amplia zona, que el impacto en sí de los fragmentos, que a su vez impactan a bastante baja velocidad. De hecho, los fragmentos de Campo del Cielo prácticamente no producen cráteres, sino más bien producen lo que llamamos un hoyo de impacto, una depresión de impacto, porque llegan a impactar a velocidades bastante bajas, no como un impacto de un asteroide de mayor proporción. Por ejemplo, si estamos hablando de un objeto de 200, 300 metros de diámetro, que prácticamente no se desacelera en la atmósfera y que en ese caso produce
un cráter de impacto que es mucho más grande que el tamaño propio del impactor. Además, como tú decías, el caso del Campo del Cielo es un caso preocupante, interesante, por la gran cantidad de fragmentos que todavía hay en esa zona, que creo que todavía muchos quizás hayan todavía sin estar ubicados, reconocidos, y el tráfico que se ha generado, que también nos afecta aquí a Uruguay, porque ustedes por suerte tienen una legislación bastante restrictiva respecto al tema del tráfico o de la venta, la compra y venta de asteroides, pero es uno de los pocos países que tiene a nivel mundial ese tipo de restricciones. Otros países como Uruguay, porque como tenemos muy pocos meteoritos registrados, no ha habido tal preocupación, no tenemos ese tipo de legislación. Ni siquiera Chile, que también tiene un gran conjunto de meteoritos recogidos en el desierto de Atacama, no tiene una legislación. Entonces, lo que ha ocurrido con Campo del Cielo es que algunos cazadores de meteoritos han traído a Uruguay partes del meteorito de Campo del Cielo y los han tratado de presentar como meteoritos uruguayos. De hecho, el primer meteorito que aparece en el catálogo de la Meteoritical Bulletin de la International Meteorological Society es el primero de Uruguay, que se llama Baigorria. Es falso, es un fraude. Es un meteorito de Campo del Cielo traído a Uruguay y presentado como meteorito de Baigorria, pero en realidad es un Campo del Cielo, y una de las luchas que estamos teniendo desde hace un tiempo es tratar de sacar de la base de datos este meteorito, porque es algo que, bueno, en cierta forma no nos enorgullece tener un meteorito en nuestro catálogo como este. En Uruguay sí tenemos un caso muy interesante de hace 3 o 4 años atrás, del impacto de un meteorito en una casa en la localidad de San Carlos, que además de romper el techo, rompió el televisor, la cama, y etcétera, y entonces fue un caso muy interesante que estuvimos estudiando en la localidad de San Carlos, cerca de Punta del Este. Aquí Manuela Perovich, también otra docente que nos acompaña todos los miércoles, pregunta por la segunda luna de la Tierra, que también fue noticia, y si habría riesgo de impacto de ese objeto con la Tierra. Bien, este tipo de que se llaman segundas lunas o mini moon también se denominan, yo hace algunos años atrás, diría bastantes años atrás, estuve estudiando el primer caso de un evento de este tipo. Es el asteroide 1991 BG, que tuvo lo que llamamos una captura temporaria como satélite de la Tierra. Lo que ocurre es que si la órbita en definitiva de un objeto es muy similar a la órbita de la Tierra, la órbita heliocéntrica, puede ser capturado por la Tierra durante un cierto tiempo, pero como la dinámica es reversible, si es capturado quiere decir que va a poder escapar en el futuro. Entonces, en algunos casos es solamente una aproximación, en otros casos puede llegar a dar 1 o 2 vueltas. De hecho, por ejemplo, el caso que yo les planteé del Shoemaker-Levy 9 fue un caso de un cometa capturado temporariamente por Júpiter. Nosotros estuvimos estudiando el caso antes del Shoemaker-Levy 9 y en cierta forma predijimos la existencia de este tipo de eventos de capturas temporarias de cometas por parte de Júpiter. Bueno, en este caso estamos hablando de una captura temporaria como la Tierra. Pero como decíamos, como la órbita es muy similar a la órbita de la Tierra, su velocidad relativa también es muy baja. Entonces, puede llegar a haber un caso de esto, pero un caso de impacto, pero son muy pocos los que existen, y de hecho todavía tenemos la incertidumbre, como el trabajo que yo hice en el año 1991, de si son objetos naturales o son chatarra espacial, volviendo al tema de chatarra espacial, enviada por el hombre, por ejemplo, en los primeros años de la era espacial o de la actividad espacial.
en el caso de 1991 BG, había una posibilidad de que pudiera asociarse a chatarra espacial lanzada en la década de los 70 o finales de los 60, porque hacen varias aproximaciones. Entonces, todavía está en discusión. Puede ser natural, pero también podría ser artificial. Pero no significan un peligro porque son muy pocos los casos de este tipo. Mira qué interesante, ¿no? Creo que tenés unas preguntas, Susana, también para ir Sí, cerrando. hay un comentario acá de Paulo Olivera que dice: San Pedro de Atacama tiene su museo del meteorito y allí se pueden ver. Sí, yo no tuve posibilidad, estuve con Beatriz también, estuvimos el año pasado en Antofagasta, en realidad, en la reunión regional latinoamericana, y tenía planes de visitar San Pedro de Atacama, no lo pude hacer. Tienen un museo de meteorito, hay en la Universidad de Antofagasta, y justamente con el Museo de Atacama se está conformando un grupo de estudios de meteoritos muy interesantes, liderado por Millarca Valenzuela, una geofísica, geóloga chilena especializada en el tema, y es muy recomendable el trabajo que están haciendo ahí en Antofagasta y en Atacama, porque una de las tareas, como yo decía, es tratar de promover una legislación para la protección de los meteoritos de Atacama, que hay una gran cantidad y que mucha gente va a recolectar y se los lleva. Sí, así es, así es. Hay otro comentario, pregunta, dice Esmeralda Mayada, Indaniti. Dice: ¿sí es cierto que el hierro de los meteoritos es mejor para la industria automotriz? No sé si para la industria automotriz, pero sí sé que el hierro de meteoritos ha sido utilizado en varias oportunidades a lo largo de diferentes culturas para la producción de diferentes utensilios, en particular para la producción de cuchillos, por ejemplo. Es un hierro de muy buena calidad para la producción de cuchillos y de herramientas, digamos. Entonces hay varias anécdotas al respecto y hay varios de estas herramientas que fueron construidas con hierro meteorítico. No creo que sea suficientemente abundante la cantidad de hierro meteorito para ser utilizado en la industria automotriz, pero sí podría ser un souvenir muy interesante tener alguna herramienta hecha con hierro meteorítico. Y lamentablemente también ha sido el destino de algunas de estas piezas que fueron recolectadas en Campo del Cielo. Campo del Cielo, yo no sé si no ha sido el mayor productor mundial de meteoritos metálicos, porque es tanta la cantidad de meteoritos que se han recogido ahí, y si uno va a mercado de venta de meteoritos, es de los meteoritos más abundantes que están para la venta. Sí, sí, casi en todo el planeta, ¿verdad? Sí, es una cosa, sí, otra extinción. Lo he visto en muchas partes. Bueno, o sea, una de las ventas más grandes que hubo de un meteorito fue también con tráfico uruguayo, un meteorito, creo que lo vendieron a 70.000 euros a un coleccionista español como meteorito uruguayo, pero era Campo del Cielo. Tremendo. Bueno, aquí ya que estamos cerrando, muy agradecidas, creo que estamos todos muy contentos, la charla fue fantástica, muy bonita y muy... que se ajusta perfecto a todas estas charlas que han tratado distintos temas vinculados con el sistema solar y bueno, y preparatorias para el eclipse, podamos o no verlo en vivo y en directo, ¿verdad? Bueno, gracias por la invitación y nos veremos quizás en algún momento presencial o virtualmente. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. De nuevo te agradezco desde el nombre de la Universidad de Comahue. Les agradezco a todos y bueno, los esperamos para la próxima charla el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene nos va a acompañar Lidia Sidale, es una astrónoma argentina, y el tema que vamos a abordar es la mujer en la astronomía. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Chao. Adiós. Buenas Chao, tardes. felicidades. Gracias. 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 Chao, hasta luego, muy bueno.